En este mes de agosto la iglesia tiene eso en su corazón de poder decirle al Señor gracias. Gracias por todo lo que Él nos brinda, gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas, y hoy vamos a aprender un poco más acerca de la gratitud. Quiero llevarle a Primera de Tesalonicenses para poder iniciar con este aprendizaje de la palabra de Dios, lo que el Señor quiere hablar hoy a nuestras vidas. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Si usted lo encuentra, por favor, ahí seguimos con la lectura para poder conocer qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer desde el 16 al 18. Dice el versículo 16: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y el versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Miren lo maravilloso y lo bueno que es Dios, que a través de las instrucciones que Pablo da a la iglesia de los tesalonicenses, les dice: dad gracias a Dios porque esa es la voluntad de Él para con nosotros. Diga conmigo, para conmigo, en Cristo Jesús. Entonces, a través de este versículo nos hemos dado cuenta que el dar gracias es cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Estamos cumpliendo la voluntad de Dios cuando obedecemos y decimos: gracias, Señor. Cualquiera que sea el motivo, le decimos al Señor con nuestro corazón: gracias. Ahora, como vamos a hablar de la gratitud, quiero leer lo que dice lo que dice el diccionario, acerca de la gratitud. Hola. Muy bien, gracias. Miren lo que dice el diccionario acerca del concepto de gratitud. Quiero que usted se vaya conectando con lo que estamos escuchando. Dice: la gratitud es el reconocimiento y estima que tiene una persona hacia otra por un favor recibido o por un servicio prestado. La gratitud es el reconocimiento y la estima que tiene una persona por un favor recibido y que de alguna u otra manera vamos a querer corresponder a aquel favor recibido o servicio prestado. Esto es lo que dice el diccionario en cuanto a la gratitud. Ahora, yo les quiero hablar acerca de este valor, voy a decirlo así porque en realidad es un valor que las personas tenemos y que para muchos es una costumbre decir gracias. Pero lamentablemente, mientras yo estaba analizando ese tema, yo decía, ¿no? ¿Por qué a muchos nos cuesta decir gracias? ¿Por qué a muchos, más que todo en estas generaciones, nos cuesta decir gracias? Gloria a Dios por las personas que puedan sentarse a su mesa y decir gracias. Gloria a Dios por las personas que pueden acostarse, descansar y antes de hacerlo decir gracias, o levantarse y decir gracias al Señor. Pero hay muchas personas que no tenemos este buen hábito de poder darle gracias al Señor. Y ahora yo me preguntaba, ¿cuál será el verdadero motivo por el cual no podemos dar gracias al Señor? Porque hay muchos motivos, pero entre ellos me gustaría darles a conocer 4 motivos por los cuales se complica o se nos hace difícil poder darle gracias a Dios. Y mientras vamos analizando estos puntos, usted vaya identificándose con uno de ellos.
¿Por qué a usted le cuesta decir gracias? No solamente a Dios, hermanos, sino también a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros hijos o a las personas que nos rodean. Amén. ¿Por qué nos cuesta tanto poder decir esto? Veamos lo que analizamos mientras estábamos estudiando la palabra del Señor. Primer punto, porque hay una lucha con nuestro espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, 19, 20, quiero llevarlo a usted a este libro de Romanos, nos dirigimos rápidamente, capítulo 7, versículos 19 y 20. Mire lo que dijo el apóstol Pablo cuando hablaba sobre el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa que nos impide hacer la voluntad de Dios. Al inicio decíamos que dar gracias era parte de la voluntad de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 19. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Desde que nacimos o desde que venimos a la congregación, nos han enseñado que nosotros tenemos 3 luchas: contra Satanás, contra el mundo y contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia también nos enseña que si nosotros alimentamos nuestro espíritu a través de la oración, a través de la búsqueda de la palabra, nosotros vamos a triunfar contra aquello que generalmente busca hacernos caer. Y caer obviamente en el pecado, en la tentación y separarnos de Dios. Ahora, esa es una de nuestras luchas, la naturaleza pecaminosa. Escuchaba en estos días a nuestra pastora decir algo que me llamó mucho la atención. Ella decía, es que si no oramos y no buscamos de la presencia de Dios, ella hablaba específicamente de la oración, nos volvemos carnales. Eso no es así. Nos volvemos carnales, aún conociendo de Dios, aún sabiendo que tenemos que buscarlo. Realmente es una gran verdad, porque hay días que estamos bien, hay días que no lo estamos, hay días que actuamos como personas que ni siquiera hubiéramos escuchado el mensaje. Y me incluyo, porque a muchos nos pasa. Amén. Cuando no oramos y buscamos de Dios, realmente esto pasa. Por eso es una de nuestras luchas, es el pecado, la naturaleza pecaminosa. Y muchas de las veces esto hace que nosotros no podamos dar gracias a Dios y no podamos reconocer y estimar ese regalo que hemos recibido de Él, que es la salvación. Amén. Otro de los puntos que me gustaría hablar con usted es acerca de que muchas personas creen o se creen con el derecho de que la vida y las personas le deben mucho. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como yo soy tu madre, como yo soy tu mamá, tú me tienes que dar gracias por esto. Como yo soy tu esposo, tú tienes que darme gracias por esto. Y de alguna u otra manera decimos, yo me esfuerzo tanto, yo traigo esto a la mesa, yo hago esto por ti o por ustedes, y es así como me pagan. Estamos nosotros, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que nuestros esfuerzos humanos tienen que ser reconocidos. Y muchas de las veces lo hacemos, muchas de las veces lo enseñamos incluso, ¿no? Queremos que sea reconocido lo que yo hago, el esfuerzo que yo hago. Y mire lo que dice con respecto a esto la palabra de Dios. En Lucas 15:11, mire, mientras yo lo analizaba, a mi mente vino la historia del hijo pródigo. ¿Sabe por qué? Mire, vamos a Lucas 15:11. Porque el hijo pródigo le dice a su padre, bueno, como que ya llegó el momento de que
se me dé la parte de la herencia que me corresponde. Esto fue lo que dijo el hijo a su padre. Estamos en el libro de Lucas 15, versículo 11. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Alguien que estaba reclamando como hijo los derechos que le pertenecen. ¿Estaba haciendo lo correcto, pregunto yo? Muchos van a decir sí, porque como hijos tenemos derechos, pero también como hijos tenemos obligaciones, amén. Mire cómo Dios nos muestra a través de esta figura literaria o de este mensaje, nos muestra que Dios le llevó al hijo pródigo a no solamente reconocer su identidad como hijo, sino también algo más, que es el ser siervo de Dios. Porque al final el hijo pródigo, ¿qué fue lo que le dijo a su padre? ¿O qué fue lo que vino a su mente? Mira lo que dice en el versículo, estoy leyendo la versión bíblica actualizada, pero me gustaría estar con ustedes porque la mayoría sé y entiendo que tienen su Biblia, Reina Valera. Miren lo que dice en el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto fue lo que el hijo pródigo pudo reconocer. ¿Cuántos sirvientes, cuántos esclavos, cuántos jornaleros tiene mi padre y yo aquí perezco de hambre? En este mensaje, en estas expresiones que vemos del hijo pródigo, hay un reconocimiento de que realmente el padre le había dado todo y él se había equivocado. Pero miren lo que dice el versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Si bien es cierto, amados hermanos, como hijos hay una herencia que nos espera. ¿Cuántos dicen amén? Pero para yo recibir esa herencia, tengo también que ser un siervo y tengo que reconocer que siervo soy de Dios. Amén, porque en la vida cristiana no solamente depende de poder recibir todo lo que Dios tiene para mí, sino también de poder darle al Señor. Y después de todo, Dios dice, siervos inútiles somos. Amén. Miren lo que dice, también me llamó mucho la atención, lo que dice Lucas 17:7. Este es justamente el versículo que estábamos viendo. Dice Lucas 17:7, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. Miren lo que hace, cómo hace esa comparación, ¿no? Como un siervo, cómo es tratado un siervo. Después de que ha trabajado tanto, todavía tiene que ir a servirle a su amo. Miren lo que dice más adelante. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? ¿Acaso el amo le da gracias por el trabajo que ha realizado? Esa es la pregunta que está ahí, ¿no? La interrogante. Pienso que no. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos hacer, hicimos.
conformamos con lo poco que podemos hacer para el Señor. Mire que según la lengua española, ¿no?, el diccionario de la Real Academia Española, dice que esta palabra inútil no solamente tiene que ver con algo que no se puede realizar o no podemos hacer, sino que tiene que ver con un significado más profundo que hace referencia a que somos siervos que no recibimos aún no nos merecemos recibir esa dignidad. Hablando de aquellos siervos que están aquí sentados, de cada uno de nosotros, ¿acaso somos dignos de servirle al Señor? Pregunto yo. ¿Acaso somos dignos de servirle al Señor? Porque nos equivocamos, porque le fallamos al Señor, porque hacemos cosas que no son correctas y nos volvemos aún indignos. No tiene nada que ver quizá porque yo no puedo hacer aquello, porque yo no sirvo para aquello. No, tiene que ver con un significado más profundo, que es el que nos menciona que no somos dignos aún de pararnos aquí en el altar y de poder expresar un mensaje, de poder alabar, porque cometemos errores, un sinfín de errores. Pero esto no tiene que obstaculizar y ser parte de una excusa que no nos permite servirle al Señor. Amén. Ahora bien, otro de los puntos que me gustaría analizar con usted es que no solamente la naturaleza pecaminosa, no solamente el derecho que muchas veces yo digo que quiero que me respeten, quiero que me den gracias por lo que soy, por lo que tengo, por lo que hago, por mi esfuerzo humano, sino también muchas de las veces, hermanos, dejamos de dar gracias al Señor por el sufrimiento o la prueba que estamos pasando. Muchas de las veces, amigos, hermanos, iglesia, dejamos de dar gracias al Señor en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de los procesos. Es como que el enemigo cerrara nuestra boca, nuestros labios, para no ver las misericordias diarias que recibimos de Dios. Y ni siquiera tenemos ese acercamiento a Dios y decirle gracias, oh Dios, por este nuevo día o por lo que querramos decir. Uno de los versículos, que yo aquí escribí mientras estudiaba esta palabra está en Job 1:21. Job, un hombre que sufrió y sintió el dolor en su carne, en lo más profundo de su alma y de su corazón. Creo que aquí todos conocemos la historia de Job, amén. ¿No es cierto? Sabemos que él lo perdió todo. Pero una de las expresiones que nos llama mucho la atención que está en Job 1:21. ¿Quién recuerda lo que dice en Job 1:21? ¿Qué fue lo que dijo Job? Vamos a darle lectura. Desnudo vine, ¿no es cierto? Miren lo que dice Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Después de que Job se enteró de que sus hijos habían muerto, y después de que le había pasado y había perdido ganado, etcétera, muchas cosas materiales, y después la muerte de sus hijos, él dijo esta expresión, diciendo al final, el nombre de Jehová sea bendito. Es un ejemplo para aquellos que están pasando por pruebas y sufrimientos y que muchas de las veces hacen que no podamos darle gracias al Señor como Él se lo merece. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿pero por qué? Porque nos enfocamos en el sufrimiento, en el problema, en la prueba, en el proceso, en lugar de enfocarnos en Dios. Amén. Nos enfocamos en la enfermedad, nos enfocamos en el sufrimiento, nos enfocamos en la escasez, nos enfocamos en la crisis, nos enfocamos mayormente en nuestros sentimientos y no ponemos nuestra mirada en Jesucristo para decirle gracias, Señor, porque pese al sufrimiento, la prueba,
aquí me tienes, aquí estoy. Y en medio de este sufrimiento, en medio de esta prueba, puedo darte gracias. Y otro punto, hermanos, que quiero también resaltar y dejar bien puntual, bien resaltado, es que muchas de las veces nosotros también somos ingratos o no damos gracias al Señor porque nos olvidamos. Somos distraídos. Nos olvidamos de dar gracias al Señor. Así como el pueblo de Israel se olvidaba de que Dios proveía, de que Dios les había salvado, de que Dios les había dado todo, se olvidaban. Si usted puede leer la historia de cómo Dios ayudaba, solventaba, proveía al pueblo de Israel, pero se olvidaba. Llegó un punto hasta construir un becerro de oro, ¿no? Nosotros hemos escuchado la historia, olvidándose de Dios, de todo lo que Él hacía. Y hoy en día, hermanos, nos olvidamos. Somos olvidadizos. Entonces nos levantamos, nos ponemos a hacer nuestros quehaceres, hacemos, trabajamos y nos hemos olvidado de dar gracias a Dios. Nos hemos olvidado. Y aun cuando nosotros nos levantamos, abrimos nuestros ojos, tenemos que por defecto, voy a decirlo así, en esa reacción de poder abrir nuestros ojos, poder decir gracias a Dios. Somos realmente olvidadizos. Por eso, ¿saben lo que dijo el salmista David en el Salmo 103? Alma mía, ¿qué dijo? Bendice a Jehová y no se olvide ninguno de sus beneficios. El salmista David dijo, alma mía, bendice a Jehová, que mi alma, mi mente, mi ser no pueda olvidarse de lo que tú haces y de lo que hiciste conmigo. Y aunque yo no quiera adorarle, y aunque yo no quiera alabarle, yo debo darle una orden a mi alma, a mi espíritu, y decirle, bendice a Jehová, aunque esté pasando pruebas, hermanos, porque las hemos pasado, aunque estemos en crisis. Alma mía, bendice a Jehová. Aunque mi alma y mi mente no estén de acuerdo en hacer eso, pero mi espíritu, el Espíritu Santo que mora en mí, empieza a recordarnos la palabra. Así como el salmista dijo, alma mía, bendice a Jehová. Y no se olvide ninguno de tus bondades, ninguno de tus beneficios, ninguno de tus favores. Amén. Porque realmente nos olvidamos de donde Dios nos sacó y a donde ahora nos ha traído. Amén. Por eso y mucho más, usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Amén, iglesia. Dele una ofrenda de aplausos al Señor, porque su Espíritu está en este lugar, porque Él está hoy hablándonos, Él está hoy enseñándonos que si pueden haber muchas razones por las que usted y yo olvidamos por qué tenemos que darle gracias a Dios. Pero yo quiero recordarle una, y la más importante, y la que nunca debería usted olvidar: el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿A quién usted y yo debemos dar gracias? A Dios, hermano. A Dios debemos darle gracias, porque Él dice que dio a su Hijo unigénito, para que aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque dice que no había ni aún uno, ni un justo, ni uno. Por eso Él envió a su Hijo a morir y a pagar por nuestros pecados. Por eso y mucho más, usted y yo debemos darle gracias a Dios. Vamos a Romanos capítulo 3, y eso es lo que yo les mencionaba, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados, ¿qué cosa? ¿Por un valor? Gratuitamente.
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, fuimos justificados porque teníamos que pagar un precio, porque teníamos que sufrir aquello que Jesús lo sufrió en su carne. Pero Él se dio por nosotros y Dios nos justificó a través de Jesús. La justicia era que si tú haces algo malo, tenías que pagar por aquello. Eso Dios lo había escrito y lo había expresado al pueblo de Israel. Pero usted y yo no pagamos nada. Usted y yo no hemos pagado nada. ¿Quién pagó todo en la cruz? Jesucristo lo pagó todo. Jesús lo pagó todo por usted, por mí, por su familia, por sus hijos, por sus generaciones. Él lo pagó todo. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios por ese regalo inmerecido, Jesucristo, que nos justifica gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente. Gratuitamente. ¿Acaso tuvimos que pagar algo? ¿Acaso tuvimos que dar algo? No, a través de Jesús fuimos justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Amén. Por eso todos los días debemos recordar ese sacrificio en nuestras vidas. ¿A quién y por qué? ¿Y por qué? Yo le pregunto a usted, ¿por qué tiene que dar gracias a Dios a través de Jesucristo? Unos dirán, yo le doy gracias por el día que puedo levantarme y respirar. Otros dirán, yo le doy gracias por mi familia. Otros dirán, yo le doy gracias por las bendiciones que recibo de Él. Otros dirán, yo le doy gracias por el milagro que hace una semana, hace un mes, hace un año Dios hizo en mi vida. Hay muchas cosas por las que tenemos que darle gracias a Dios. Sí las hay, ¿verdad? Sí las hay. Hay muchas razones. Y una de las cosas que ayer, mientras mi esposo compartió un mensaje, me llamó mucho la atención en Proverbios 18:21, es que dar gracias al Señor trae vida, trae gozo y trae libertad. Amén. Dar gracias al Señor trae vida. Diga conmigo, trae vida, trae gozo y trae libertad. Vamos a ver Proverbios 18:21. Mire lo que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando usted dice gracias, ya hay una conexión directa con lo que usted dice y con el sentimiento o el sentir en el corazón. Hay un poder que se desata y usted un día va a comer de aquellos frutos que ha podido declarar y decirlo. Porque dice la palabra que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero así como nosotros también podemos recibir de esos frutos, también cuando maldecimos, cuando nos quejamos, cuando decimos cosas que no son correctas, y usted y yo lo sabemos, también vamos a comer de esos frutos. Y van a ser muy desagradables. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y muchas de las veces, de lo que está lleno nuestro corazón, habla la boca. Lo que usted dice es porque hay algo en el corazón. La forma como lo dice, hay algo en su corazón. Hay una raíz que usted debe de reconocerla, que debemos reconocerla, cortarla y seguir. Pero ya no hablando cosas vanas, sino reconociendo que la vida está
en el poder de la lengua. ¿Cuántos decimos gracias y hemos podido recibir las bendiciones y los favores de Dios cuando le hemos dicho gracias, Señor? ¿Por qué trae gozo? ¿Por qué trae gozo el darle gracias a Dios, hermanos? Trae gozo porque usted y yo tenemos y hemos recibido una buena noticia, que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cuántos se gozan por aquello? ¿Cuántos se gozan por aquello? Usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo. Hay una herencia, hay promesas de Dios para nuestras vidas. Yo me gozo por aquello todos los días. Yo me gozo porque en medio del sufrimiento yo digo, hay una promesa de por medio. Hay algo que está ahí que es mío, que me pertenece. Porque Dios así lo ha dicho. Porque solamente necesito, ¿qué cosa? Fe para poder ver aquello que Dios ha destinado para sus hijos. Amén. Yo me gozo por aquello, por compartir las maravillas que tendremos en esta tierra, pero más me gozo por las que tendremos en el cielo, aquellas que son eternas, aquellas que son inconmovibles. Amén. ¿Por qué también tenemos que darle gracias al Señor? Porque la gratitud trae liberación. Hermanos, la gratitud trae liberación. ¿Acaso en su palabra no nos enseña que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas? ¿A dónde? Al reino de la luz. Usted y yo fuimos trasladados de un reino de oscuridad. Por eso es que de donde Dios nos sacó y ahora donde estamos posesionados en Cristo Jesús, no en la posición que tengo en la iglesia, sino en una posición más allá, como su hijo, una posición que hemos recibido en base a sus promesas. Y Dios nos ha trasladado a la luz admirable y nos ha hecho conocer su palabra, sus promesas, porque la gratitud trae liberación. Nos arrancó de esa oscuridad, de ese abismo donde estábamos. Yo no sé de dónde Dios a usted le sacó, pero sí recuerdo de dónde Dios a mí me sacó. Amén. De dónde Dios a mí me arrancó. Y yo siempre digo esto y le digo a mi esposo, ¿qué sería de mi vida si yo no hubiera conocido a Jesucristo? Amén, hermanos. Realmente muchos hemos salido de situaciones de una vida difícil, pero gracias damos a Dios porque estamos aquí. Porque el dar gracias a Dios trae liberación. Y no solamente esa liberación que recibimos cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, sino por la liberación diaria que recibimos cuando sabemos agradecerle al Señor. Por esa gratitud que tenemos en nuestro corazón. Yo siempre digo esto, ¿no? Doy gracias al Señor que me permitió tener una familia, un esposo, mi hija, mi familia, y poder ver sus bendiciones diariamente. Y yo creo que usted también tiene muchas cosas por las que debe dar gracias al Señor. ¿Para qué
¿Para qué tenemos que dar gracias, hermanos? Y esto es un punto que quiero enfatizar mucho. Porque ahora bien, a mí Dios me rescató y me liberó de la esclavitud del pecado, me trasladó del reino de las tinieblas a la luz admirable. ¿Pero para qué lo hizo? Yo tengo en claro para qué Dios lo hizo conmigo. Lo hizo para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Para eso lo hizo, para que usted y yo cumplamos un propósito y una misión en esta tierra. Amén. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, 19, 21 que Dios, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, nos dejó un ministerio muy grande, por el cual usted y yo tenemos que trabajar y pelear y avanzar y fortalecernos día a día para poder cumplirlo. 2 de Corintios 5, desde el 17, vamos a darle lectura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La nueva vida en Cristo que usted y yo recibimos gratuitamente por la fe en Jesucristo. Pero miren que hay algo más en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, diga conmigo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién tenemos que reconciliar? ¿A quién tenemos que hacer volver al Padre? A las personas que no le conocen. Ese es el misterio de la reconciliación que Dios nos ha dado. Por eso dice más adelante: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahí está el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué dar gracias a Dios por el sacrificio? ¿Para qué? Para cumplir con la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 16, ¿qué decíamos? Dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Amén, ¿recuerdan? Porque esa es la voluntad de Dios. Y mire lo que dice 2 de Corintios 5, 19. Hay un ministerio de la reconciliación por el cual usted y yo tenemos que trabajar fuertemente para recompensar, porque la gratitud, hermanos, es un sentimiento, como lo habíamos dicho, de reconocimiento y estima de un favor que hemos recibido o un servicio prestado y que queremos recompensar. Diga conmigo, corresponder. Diga conmigo para que se entienda mejor. Corresponder. ¿Cuántos de los que estamos aquí correspondemos al favor gratuito o al sacrificio gratuito que hemos recibido de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí le servimos al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a llevar el ministerio de la reconciliación y anunciar la palabra de Dios? Porque si usted y yo fuimos salvados y fuimos rescatados de las tinieblas, es para que cumplamos la voluntad de Dios y le sirvamos, iglesia.
y le sirvamos. ¿Y cómo le vamos a servir? Le sirvamos en la congregación, le sirvamos anunciando la palabra de Dios en todos los lugares, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Esa es la forma que usted y yo le correspondemos al favor que hemos recibido de Dios. Y esto me llevaba a recordar la historia de Jonás. ¿Recuerdan ustedes quién era Jonás? Un profeta que Dios le había dicho: vaya y predique a Nínive. Pero él no quiso obedecer. Él no obedeció. Y mientras él se desviaba y se desconectaba de Dios porque no quería obedecer, porque odiaba a la gente de Nínive, porque él lo decía, él odiaba a la gente y no quería llevar el mensaje, Dios le llevó y preparó un escenario: el barco, el pez. Dice la Biblia en Jonás, vamos rápidamente con esto, terminamos, Jonás 2:9. La Biblia dice que Jonás no quiso obedecer. Y él estaba alejándose de la voluntad de Dios. Capítulo 2. Vamos a leer lo que dice el capítulo 2. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de las mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás, un profeta que no quería obedecer a Dios. Dios preparó un escenario para llevarle a aprender una lección a Jonás. Que él se diera cuenta que detrás de lo que él pensaba, de sus argumentos, de sus sentimientos, había un propósito que se tenía que cumplir: llevar el mensaje para que la gente se arrepintiera. ¿Acaso ese no es el mismo ministerio de la reconciliación que usted y yo tenemos? ¿No es lo mismo que usted y yo debemos hacer? ¿Y cuántos están diciendo a la voz de Dios: sí, Señor, heme aquí, aquí está mi vida, yo te voy a servir? ¿O estamos como Jonás, tratando de cerrar nuestros oídos, nuestros sentidos, y no correspondiendo el favor inmerecido de Dios? Si es así, hermanos, vamos a tener que pasar procesos, pruebas y quizás hasta mucho dolor, hasta poder entender
¿Por qué Dios nos salvó y para qué nos salvó? ¿Para qué Él nos salvó? Porque a veces las pruebas y los procesos son necesarios y lo sabemos. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un pez. Escuche, la Biblia dice que era un pez grande. Ese pez simboliza el problema. Ese pez simboliza las circunstancias que estamos pasando. ¿Y cuántos por no obedecer vamos y buscamos estar dentro de esos procesos, dentro de esas pruebas, por no obedecerlo? Y después decimos, pero ¿por qué, oh Dios, no obedecí tu voz? ¿Por qué no pude tomar una decisión cuando tenía que haberla tomado? Quizás Jonás estuvo solamente 3 días y 3 noches. Pero hay personas que están 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años y mucho tiempo sin haber entendido que no estamos solamente en la iglesia para recibir, sino también para dar. Jonás se confundió, pero Dios le enseñó hermanos, no solamente 1 vez, varias veces. Porque después Jonás, cuando estaba recibiendo la sombra de un árbol, muy contento porque podía recibir la sombra de ese árbol, vio que el árbol, porque dice la Biblia literalmente, que Dios secó aquel árbol, porque le quería dar otra lección a Jonás. Aunque Jonás ya había pasado por este proceso, estar dentro de ese pez, le quería dar otra lección. Cuando secó aquel árbol que le daba la sombra, ¿por qué los seres humanos tenemos que pasar una y otra prueba para poder reconocer el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que ser tan necios al llamado de Dios? ¿Por qué estando ya no queremos estar? ¿Por qué queriendo hacer lo bueno no lo hacemos? Y ya vemos la respuesta de Dios en su palabra. Pero hay una lucha. Por eso Pablo le dice a Timoteo y le encomienda llevar la palabra, y le dice que tiene que ser como un atleta, proseguir a la meta. Le dice que tiene que ser como un soldado firme, proseguir a la meta. Le dice que tiene, y hace un sinnúmero de representaciones, porque tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Mientras llevábamos una reunión por Zoom de un discipulado, se conectó una hermana a esta reunión y el hermano Arturo le preguntaba cuál era el motivo por el cual ella estaba reunida queriendo pasar las clases de discipulado. Estos discipulados son juveniles. Y cuando ella dijo esto, se me compungió el corazón, porque lo que ella dijo es porque desde que vino la pandemia del COVID-19, mi iglesia desapareció aquí en Guaquillas. La iglesia donde yo congregaba desapareció. Los hermanos están dispersos, ya no se reúnen, cada quien ha cogido su camino. Y yo, pese a que dije, no es mi iglesia, sentí eso en mi corazón. Algo así como cuando el corazón se hace pequeño y uno le da un sentimiento de llorar nada más.
Señor, gracias porque a remanente de Sión todavía nos tienes aquí, congregados y reunidos, y hoy más que nada, este domingo, con este número de personas, unidos para alabar tu santo nombre. Dele una ofrenda de aplausos al Señor, porque después de que pasamos los procesos, la enfermedad y todas las situaciones que tuvimos que haber pasado, aquí estamos, iglesia. Aquí estamos, pero estamos para cumplir la voluntad de Dios, darle gracias y cumplir con sus propósitos. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir sirviendo al Señor? Amén. ¿Cuántos anhelamos con nuestro corazón ver cambios en nuestra ciudad? Pero tenemos que hacer algo. Obedezcamos la voz de Dios. El ser gratos, hermanos, nos conecta con Dios. Yo quiero invitarlo a ponerse sobre sus pies. El salmista David dijo: alma mía, bendice a Jehová y no se olvide ninguno de tus beneficios. Demos gracias al Señor en esta mañana. Demos gracias al Señor por la vida, por la familia, por todo lo que Él nos da, por todo lo que podemos aún dar para Él. Demos gracias al Señor por aquellos pequeños detalles que recibimos de Dios, también por aquellas grandes bendiciones que hemos recibido de Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Y si usted no siente o no tiene ese sentir de dar gracias, dele una orden a su mente y a su corazón y dígalo así como lo dijo el salmista David: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Que mi alma no se olvide ninguno de tus favores. Porque si estoy aquí es por tu misericordia. Porque si estoy aquí es por ese favor inmerecido. Porque si estamos aquí es por su gracia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. La gratitud nos conecta hoy contigo. Esa gratitud que hay en nuestro corazón para exaltarte, para adorarte, para bendecirte. Jonás dijo: porque me has rescatado, me has librado de la muerte, yo cumpliré mis promesas. Y si usted y yo hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido, es el momento de poder ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón. Perdónanos, oh Dios, por las faltas y errores cometidos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces olvidamos de darte gracias, porque muchas de las veces nos creemos con el derecho de que las personas nos deben favores, porque muchas de las veces no oramos y no pedimos tu intervención para luchar contra la naturaleza pecaminosa, porque muchas de las veces el sufrimiento no nos deja ver tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Perdónanos, Padre. Examina nuestros corazones, examina nuestra mente, escudriña lo más íntimo de nuestro ser para ser y llegar al varón perfecto y ser moldeados y formados como a ti te agrada. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Bendiga su santo nombre. Exáltelo porque solamente Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios siga levantando a sus hijos. Que Dios siga formando a sus hijos. Y que Dios pueda ver a través de nuestras vidas corazones agradecidos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.